buenos días, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mente Activa, que gracias al apoyo de FINDEL, la Fundación Internacional para el Desarrollo Local, y gracias a todo el soporte técnico de Agenoy Radio y de la radio 105.1 de Lomas de Zamora en Argentina. Nos permiten llegar con estos contenidos semana a semana. También este programa es posible gracias a la Universidad Maharishi de América Latina y el Caribe, UMLAC, y a la Fundación David Lynch de América Latina. Semana a semana nosotros estamos trayendo invitados muy destacados, muy especializados en sus áreas de conocimiento. Y esta semana y la próxima vamos a tener dos invitados muy queridos, muy cercanos, con los cuales hemos compartido muchísimas actividades a lo largo de 40, 50 años de actividades a nivel internacional. Y hoy particularmente, la próxima semana, vamos a estar abordando un tema que por primera vez se va a abordar en el programa, como es el Jyotish Maharishi. Ya el nombre puede sonar un poco extraño, pero digámoslo de otra manera, es la astrología védica, la astrología que geográficamente, digamos, tiene su cuna en la India. Y el título del tema de hoy es Jyotish Maharishi, cómo advertir riesgos y peligros antes de que surjan en la vida nuestra. Y para ello vamos a tener la participación de dos expertos en este tema que se han formado en Suiza, en Holanda, como son la profesora Mercedes Appin. Ella es graduada en la Universidad de Panamá en arquitectura, pero en los últimos años ha estado muy vinculada a la Organización de Meditación Trascendental a nivel internacional. De hecho, ha sido por muchos años la directora nacional de la organización en Panamá. Se formó como profesora el año 83 en un curso internacional en Colombia, y tuvo entre los puntos así que me importa mucho destacar. En el año 85, de este trabajo del fundador de nuestra organización, Maharishi Mahesh Yogi, en India, en Noida. Allí Maharishi tenía un ashram, un centro de enseñanza de conocimiento, y allí Mercedes junto con su esposo Robert estuvieron compartiendo esos 9 meses de formación. También ha sido docente en la Universidad Maharishi Internacional de Fairfield, Iowa, y está formada, graduada en Yoga Maharishi, del cual estuvimos hablando la semana pasada con Javier Ortiz, recordarán, y también se ha especializado en la aplicación de la terapia de aromas, que es uno de los brazos de la medicina ayurveda, y también en lo que se conoce como la terapia de marmas. Pero básicamente lo que queremos destacar que ella lleva ya unos 30 años de estudio y aplicación del conocimiento relacionado con el Jyotish Maharishi. Y en función de esto ha tenido la oportunidad de llevar este conocimiento con equipos de especialistas de la India a diferentes puntos e incluso hacer presentaciones o consultorías a profesionales de diversas áreas de la sociedad, como también a políticos, autoridades de gobierno, educadores, etc. Y la otra persona con la cual vamos a contar hoy día y la próxima semana es con el director nacional de la Organización de Meditación Trascendental de Maharishi Mahesh Yogi en Chile, como es el profesor Rafael de la Puente. Él tiene ya 50 años de vinculación a todos los trabajos de enseñanza del legado de Maharishi a nivel internacional, no solamente en Chile, sino que ha desarrollado actividades en numerosos países, en Santo Domingo, y ha tenido una formación muy estrecha
en lo que es el Ayurveda en el año 87, fue invitado por Maharishi a un curso de formación en la India y posteriormente se ha ido especializando desde el año 91 en todo lo que se conoce como la astrología védica y acompañando a equipos de consultores de la India, recorriendo algunos países, dando cursos y entrenamiento a personas que se interesen en este conocimiento milenario y acompañando en la actualidad a consultores de la India para atender solicitudes de consultoría en materia de astrología védica de diferentes puntos de América Latina. Y esto básicamente en función de que Rafael es el coordinador para América Latina y el Caribe de todos los programas de Jyotish Maharishi, de astrología védica. Así que tenemos dos personalidades en este tema y con ellos va a comenzar a conversar nuestro médico Sebastián Díaz Varela para iniciar la conversación y conversación que también va a ser acompañada por nuestras colegas Débora Prano, Sandra Turki, también al licenciado Bernardo Pita, al profesor Javier Ortiz y también en algún momento se integrará la licenciada Rosa Casani. Así que tenemos un equipo enorme hoy día para acompañar a nuestros invitados Rafael de la Puente y Mercedes Sapin. Contigo, Sebastián. Hola Pedro, gracias, buen día y buen día a todos los panelistas y buen día a nuestros invitados de lujo de hoy que acabas de presentar, al profesor Rafael de la Puente y a la profesora Mercedes Sapin. Así es que bueno, habrá que un gusto de tenerlos aquí y encima hablando de este tema tan importante. Así es que bueno, le queríamos, ya que nos podríamos meter en el tema, ¿qué les parece si nos pueden contar qué es lo que aporta de diferente la astrología védica de Maharishi y la astrología Maharishi? ¿Qué es? Y digamos, y vamos a ir viendo cómo ayuda en la vida de las personas. Pero no sé si quién quiere empezar, si Rafael o Mercedes, a ver qué es la astrología y qué es la astrología el Jyotish Maharishi en particular. Mercedes, por favor, adelante. Como Maharishi siempre nos decía, Maharishi Jyotish es ese conocimiento supremo, son los ojos del Veda para tener el conocimiento y prevenir cualquier cosa que viene en el futuro, que no sea buena para nosotros, o cualquier cosa que es buena para nosotros, tomar ventaja de ese buen periodo. O sea, que las dos cosas. Es simplemente como Maharishi, resumiéndolo, los ojos del Veda. Poder ver más allá, ver lo que nuestros ojos, nuestra visión no puede ver. Qué bueno, qué bueno. Rafael, ¿querés agregar algo? Sí, muchas gracias, Mercedes. Sí, efectivamente, el tema de esta conversación ha sido evitar el peligro antes que surja, y esto en términos de la antigua y milenaria ciencia védica se suele decir Eyam Dukam Anagatam. Es es un verso muy particular del Veda que explica por qué existe el Jyotish y existe la meditación trascendental. Desde distintos ángulos, la meditación trascendental es una técnica que busca expandir la conciencia, la percepción que tenemos de la realidad, y con un propósito muy práctico: poder percibir la realidad tal como es y por lo tanto aprovechar el máximo de beneficios de esto, como bien decía Mercedes, y evitar el tener que enfrentarlo cuando las situaciones están expresadas. Jyotish es un complemento que tiene el mismo propósito, pero desde un ángulo diferente, desde un conocimiento milenario, desde un conocimiento que nos permite ver los ciclos de la naturaleza, cómo a través de este conocimiento lograr ese propósito, y por lo tanto se complementan muy bien los dos. Qué bueno, Rafael. Y por eso Jyotir
es luz, como diciendo llevar luz a algo que conscientemente a veces no tenemos para aprovechar lo bueno y prepararnos para los aprendizajes. Exactamente. El concepto, la palabra yotish viene de la raíz sánscrita yot, que significa luz. Pero ¿qué tipo de luz? Como bien dice la Maharishi, luz que está en la puerta de tu casa. Y como toda luz que está en la puerta de tu casa, es una luz que te permite ver todo lo que está dentro, todo lo que está sucediendo dentro, lo que sucedió y lo que va a suceder, pero además la luz que está y que te alumbra hacia afuera, todo lo que viene en camino hacia ti. Qué bueno. Me gustaría dar espacio a mis amigos panelistas que siempre tienen preguntas buenísimas. ¿Alguien quiere hacer alguna? Yo me preguntaba, ¿qué necesitamos como dato para acceder a una consulta? Y cómo uno concretamente, si quiere hacer una consulta, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuáles son los pasos? Rafael, él es el encargado de las consultas de Jyotish, pero básicamente es tener fecha de nacimiento, lugar, la hora es lo más importante, porque cada 5 minutos está cambiando, no la carta natal, pero otra carta natal que también que se llama Navamsh, que es también tan importante, o sea, los Jyotish la utilizan para cualquier consulta. Así que básicamente fecha de nacimiento, lugar y hora. Eso es lo más importante. Perfecto. ¿Y cómo concretamos si queremos hacer una consulta? ¿Cuál es el...? Sí, claro. Rafael les puede... lo puede explicar mejor porque él es el encargado de las consultas. Gracias, Mercedes. Muchas gracias, Débora. Bueno, entender que Jyotish es una ciencia, un conocimiento muy amplio. Y lo que estudia son los ciclos de la naturaleza. Y estos ciclos de la naturaleza están basados en que todo tiene una secuencia, que nada es al azar. La información de un árbol, cuándo va a dar fruto, qué tipo de fruto, qué va a pasar con él, está dada ya. Y por lo tanto un agricultor, un ingeniero agrónomo podrá predecir, sabiendo el momento y sabiendo cuál es la semilla y en qué momento se plantó, saber su futuro. Por lo tanto, Jyotish tiene varias herramientas para ver esto y desde distintos ángulos. Uno de esos múltiples ángulos, podemos conversar en algún otro momento o pregunta de cuáles son las maneras, los abordajes que tiene Jyotish para ello. Uno de esos tantos, es basado en el momento en que tú naces. Igual que un arbolito, el momento en que se plantó, y si uno conoce en qué momento exacto en que se plantó la estación, y conoce entonces a través de ello qué tipo de semilla es, podemos determinar toda la vida, qué va a pasar en un mes, al otro mes, a los tantos días, etcétera, los años tras años, los frutos. Y entonces en esa área, entonces lo de Jyotish, que es la que normalmente las personas más conocen, entonces tenemos ahí a través de la horoscopía. Y en la horoscopía, una persona necesita, como bien dice Mercedes, el lugar, la hora de nacimiento, la fecha, la hora de nacimiento exacta, y eso es muy importante, exacta, porque es preciso, pero requiere datos precisos para ser alimentados los expertos y dar las predicciones. En la Universidad Maharishi en América Latina cuenta con un equipo de expertos en la India que a las personas que están interesadas en el tema les puede brindar consultas que nosotros coordinamos. Estas consultas son con expertos de larga edad y larga experiencia. Y cuando decimos de larga edad y larga experiencia, estamos hablando de personas que vienen de muchas generaciones en que han sido expertos, sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos han sido expertos en ello, y los contactamos a través de una comunicación vía Zoom desde nuestros países respectivos, y como estas personas normalmente no hablan nuestra lengua ni saben inglés y algunos hablan alguna lengua muy particular,
necesitamos la ayuda de un traductor intermedio. Un traductor que nos traduce el inglés y nosotros vemos para que las personas tengan entonces su consulta en español. Simplemente se agenda una hora, se agenda una sesión de más o menos 1 hora y media, 2 horas que puede tomar, y hay distintos tipos de consultas, pero podemos dejar eso para otra pregunta para no alargarme en el tema. Buenísimo, gracias Rafael y Mercedes. Hola Rafael, Rafa- buen día Mercedes, buen día a todos. Quería, obviamente nosotros por ahí conocemos un poco del tema porque hace muchos años que participamos de todo el conocimiento y nos nutrimos del conocimiento de Maharishi, pero pensaba un poco, antes de adentrarnos por ahí en cosas más profundas respecto del Jyotish, en aquella persona que está escuchando en este momento y por ahí todos estos términos le resultan extraños o no tiene conocimiento, y empieza esta comparación, porque nosotros acá en los diarios y en páginas web estamos siempre con el horóscopo, ¿viste? Y te dice, bueno, el horóscopo esta semana para el signo de Aries, para el signo tal y eso. Entonces, me gustaría plantearles si nos pueden resumidamente contar las diferencias que existen entre esto que estamos hablando, con cosas que nos abordan a ofrecernos soluciones o llamados de atención de cosas al futuro, que es un poco lo que uno ve por ahí en estos papers que aparecen donde dicen, bueno, esta semana te va a tocar tal cosa o vas a tener éxito en tal otra cosa o problemas en tal otra cosa. ¿En qué se diferencia el Jyotish Maharishi de esta astrología que nosotros vemos tan comúnmente en los medios o en las redes, etcétera? Hay muchísimas diferencias. Yo estoy segura que Rafael les explicará en más detalle, pero básicamente nosotros tomamos en consideración más a la luna que al sol. En realidad tomamos en consideración todo, pero está basado en las calculaciones matemáticas que nosotros llevamos es la astronomía, la posición exacta de cada planeta. Y por eso es que el Jyotish, su especialidad, que es la que más me gusta, son las predicciones. El Jyotish te puede predecir hasta el segundo de qué es lo que va a suceder, lo que va a decir esta persona, lo que acaba de comer Juan, y así era como le hacían el examen a los Jyotish en la antigüedad, el Raya o el Rey. La forma de darle un examen al Jyotish era que le dijera qué acababa de comer, porque todo está, todo, uno puede, por eso es que son los ojos del Veda, porque uno puede saber cualquier cosa en cualquier momento. Y esa es la parte que a mí más me gusta de Jyotish. Pero básicamente calculaciones matemáticas. Nosotros tomamos en cuenta la posición real de los planetas. Ahora le voy a dar la oportunidad a Rafael para que con más detalle les explique un poquito más. Bien, gracias Mercedes. Y sí, efectivamente, de nuevo, acoto, estamos hablando dentro de Jyotish de este área particular que es la horoscopía. Es una de las tantas herramientas que tiene, y esa encontramos que hay algún paralelo, por lo menos en la palabra. Usa algo de los astros. Y bueno, Jyotish es la manera más antigua de usar como relojes cósmicos lo que ocurre en el cielo y poder asociar las distintas posiciones para medir los tiempos y los ciclos de la naturaleza, basado, como bien ha dicho Mercedes, a través de cálculos específicos, y poder asociar lo que está pasando en la fisiología, en nuestra mente, en nuestro ambiente, y poder saber estos ciclos. Los ciclos son repetitivos, por lo tanto podemos determinar ello. Y en términos de Jyotish, en esta parte de astrología, por decirlo así, el uso de las posiciones, tenemos primero que es la madre de toda esta ciencia. Y no solamente usa el movimiento de rotación y traslación que tiene la Tierra, sino la precesión
que es un tipo de movimiento que tiene debido a la rotación del eje, que hace que las posiciones por las cuales normalmente está basado el zodiaco mismo, en el cual está basada la astrología convencional, está traslapado. Es otra, se han ido moviendo estas posiciones, y por eso entonces en Jyotish se usa esta forma de particular de zodiaco. Pero además está el concepto fundamental. Para Jyotish el concepto fundamental es la conciencia. Y por otro lado, esto que se hablan de los planetas, no se hablan de que tengan poderes divinos los planetas para dirigir nuestras vidas. Son meros relojes cósmicos que lo usamos como se hace en el campo para medir la hora y saber más o menos qué va a pasar y a qué hora va a atardecer, a qué hora tengo que ir a almorzar, a qué hora tengo que dormir, a qué hora tengo que levantarme. Por lo tanto, desde el punto de vista de Jyotish Maharishi, básicamente un concepto matemático y un concepto muy sistemático en este aspecto. Así que particularmente, yo jamás en mi vida me habría interesado por la astrología, porque lo encontraba algo muy liviano, muy ligero. Pero cuando Maharishi nos invita a un curso para usar esta herramienta de la astrología védica dentro del concepto de la Ayurveda, para poder prevenir, saber, medir cuándo tu sistema o qué parte de tu sistema está vulnerable, y saber cuánto va a durar, y saber cómo prepararse para ello, definitivamente ahí recién me enteré del Jyotish y realmente me fascinó inmediatamente. Gracias, Rafael. Y le damos la bienvenida a nuestro profesor Javier Ortiz, que se integra también a esta conversación. No sé si Sandra Sebastián estaría, parece que ya abrió su micrófono, Sandra. Justamente quería abrir, justo cuando empezaste a hablar, Pedro, y discúlpame si te interrumpí en ese momento. Qué extraordinaria herramienta el Jyotish. Yo quisiera preguntarles a los dos, a Mercedes y a Rafael, sabiendo la precisión que tiene la astrología védica, ¿qué hay de cierto en esta frase que voy a decir ahora? Es, el observador del futuro cambia su futuro. ¿Existe entonces una predeterminación, un destino, o existe la posibilidad de usar ese destino al propio favor? Esa es la pregunta para los dos. Mercedes, comienza. Las dos cosas, Sandra. Todo es relativo. Todo depende del observador. Porque si tú practicas meditación trascendental, si tú practicas la Siddhi, si tú sigues el Ayurveda, si tú te haces tus marma, si tú, yo que sé, haces terapia de aroma, si tú haces panchakarma, todo eso te va transformando cada día a tomar mejores decisiones. Entonces tú tienes más libre albedrío, porque eso es una cuestión que tenemos de que realmente el libre albedrío existe. Si, un ejemplo, tú sabes que tuviste tu posición planetaria, tú sabes Jyotish y tú dices, si yo salgo voy a tener un accidente. Tú tienes la oportunidad de quedarte en casa, sentarte a meditar, y te garantizo que no vas a tener ningún accidente. Puede que tal vez te caigas o tú me entiendes, porque lo que uno siembra es lo que uno cosecha. Y solamente si uno tiene la habilidad, porque muchas veces Maharishi nos ha dicho que tenemos la habilidad de cambiar nuestro futuro, y eso es lo que estamos creando. Ahorita mismo los tránsitos, cuando yo los veía, yo decía, wow, este planeta con este planeta va a haber mucha tristeza, y gracias a los grupos de coherencia que Raja Luis ha podido crear, se disminuyó. Yo me quedé muy impresionada de ver eso. O sea, que yo diría que sí, para las personas que están enfocadas en mejorar su vida.
Es como un alcohólico que no medita nada, pero él decide ir a Alcohólicos Anónimos y él es un esfuerzo para él cambiar ese futuro, porque ya tiene, como quien dice, esa posición planetaria que crea esa influencia. Pero es como Rafael dice, que no es que los planetas nos están manejando, no, uno siempre tiene ese libre albedrío, pero que a veces cuesta. Es como te gusta el dulce, sabes que el dulce te puede crear diabetes, entonces te cuesta no comerte ese dulce. Es un esfuerzo que uno hace, pero si tú, yo qué sé, un doctor ayurvédico recomienda cuando tienes el deseo de comer algo dulce, una cucharadita de miel, o tomar agua tibia con miel, o tomar un poquito de agua tibia, o sea, hay otras alternativas, pero dependen del observador. Es el observador, su calidad, lo que quiere de su vida. Si su propósito es iluminarse, se va a enfocar en eso. Así que, bueno, le doy la palabra a Rafael. Muchas gracias, Mercedes, muy buena, muy clara en tu observación. Efectivamente, cuando uno conoce algo, cambia todo. O sea, pero las tendencias están ahí. Y las tendencias están debido al principio de acción y reacción, como es Mercedes Appin. Como dice el proverbio védico y bíblico, lo que tú siembras es lo que cosechas. Sin embargo, aquí entra en juego lo que menciona muy bien Mercedes, la expansión de la conciencia. No basta saber la información de que algo va a ocurrir, porque si tú no tienes la mente clara, realmente, aún así, no vas a seguir ese consejo. Aún así, se van a dar las cosas por un lado y por otro, que esa información que tú tienes no la vas a aprovechar. Pero ¿qué pasa con la meditación trascendental y los programas avanzados? Permiten darle al observador un asentamiento en un nivel más profundo de su conciencia, lo que llamamos conciencia pura. Y el estado de conciencia pura es donde el observador se coloca en su estado de volver al ser, en que no existe tiempo ni espacio. Y como el observador está en un estado en que ya no depende de los conceptos de tiempo y espacio, en palabras védicas, está libre de las tres gunas, está libre de la acción y reacción, sucede que solamente a través de la trascendencia el observador se logra poner en un estado en que puede no solamente necesita percibir, sino que percibir o intuir espontáneamente el yotish. El verdadero yotish es ese, el estado en el cual te lleva a la meditación y en el cual, porque tú no tienes límite de conciencia, lo conoces todo, lo percibes todo y tienes la libertad total de modificar todo. Muchas gracias. Gracias, Excelente. Rafael. Quería, Sebastián, ¿qué te parece si invitamos a nuestro director académico de la UMLA, el profesor Carl Camelia, que nos acompaña desde Curazao, también para que se integre esta conversación? Excelente. Vamos con Carl. Sí, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos, a nuestro querido público que cada semana está con nosotros y nuestros invitados especiales de hoy, nuestros ilustres en la ciencia de la luz de Jyotish. Ahora, en nuestra universidad, Maharishi de Latinoamérica, Universidad Maharishi de Latinoamérica, el Caribe, nosotros mencionamos el tema de Jyotish ya desde el principio, que vamos a introducir al Ayurveda Maharishi como uno de los enfoques de las herramientas del Ayurveda Maharishi. Como que nosotros explicamos que el Ayurveda Maharishi o el Ayurveda integrativo es un Ayurveda que tiene enfoque desde la mente, desde el cuerpo y desde el medio ambiente. Y
el enfoque de medio ambiente, uno de los elementos, de las herramientas que utilizamos es el Jyotish. Ahora voy a pedir a Rafael o Mercedes que nos explican un poquito cómo es el papel de Jyotish en el aspecto de la salud. Entonces, ¿cómo podremos utilizar el Jyotish para dar beneficio a nuestra salud? Como que nuestra salud tiene una influencia también del medio ambiente, no solamente el cuerpo, no solamente la mente, pero hay esas influencias del medio ambiente. Yo suelo contar que cuando estaba estudiando en Holanda, solíamos tener una señora que cuando hay luna llena, ella se pone de cabeza, como decimos popularmente, y empieza a ver cosas que no son, etcétera. Y como que fue nuestra vecina, no, ya la primera vez no sabemos de eso. Y después de unos días, ella está ya, vamos a llamarlo normal. Ella nos explica que sí, cuando hay una llena, ella se pone así, es un poquito tensionado, con mucho estrés, etcétera. Pues conocemos ya la influencia de los planetas en la salud de la gente. Pero por favor, explica un poquito más cómo utilizamos en el Ayurveda Maharishi este aspecto de salud de Jyotish. Excelente pregunta, Carl. En realidad, nuevamente, como Jyotish es los ojos del Veda, es la base de la Ayurveda. Por ejemplo, el Prakriti solamente puede ser sumamente preciso con el Jyotish. ¿Y qué es Prakriti? Pues, sí, muchas gracias. O sea, todos nacemos con una naturaleza, entonces nuestra naturaleza real. Ya sea bata, bueno, de acuerdo a nuestra fisiología, de acuerdo de acuerdo a nuestra fisiología. Solamente el Jyotish es el que puede ser sumamente preciso. O sea, el Jyotish puede decirte, ok, estás enfermo porque comes esto. Claro, el doctor también cuando toma el pulso, el doctor ayurvédico, pero la precisión de Jyotish es sumamente importante para apoyar cualquier área de nuestra salud. No solamente qué es lo que lo está ocasionando, qué hacer para mejorar esa situación, porque la Ayurveda es el complemento del Jyotish y lo ideal es que en cada consulta de Ayurveda se vea la carta natal. Eso sería lo ideal para poder ser mucho más preciso en la curación, en el sanamiento de la persona. Le doy ahora la palabra a Rafael para que complemente. Que nos explique un poquito más de esas tendencias que influencian nuestra salud. Por favor, Rafael. Sí, exactamente. Como bien mencionaba Mercedes, Jyotish juega un rol fundamental y por eso Maharishi introdujo el Jyotish como un complemento, como un elemento de prevención, pero también como un elemento de diagnóstico para un experto en Ayurveda y un complemento absolutamente necesario e imprescindible. No solamente el Jyotish nos va a poder ver la descripción de momento en que nació esa persona y por lo tanto sus estructuras básicas, sus equilibrios y desequilibrios como que son tendencias fundamentales de nacimiento y para toda su vida. Pero también en la medida que va evolucionando el tiempo, entonces entra el proceso predictivo del Jyotish. Cuando cada una de esas áreas y cada uno de esos elementos empieza a ser más vulnerable o empieza a estar más fuerte. ¿En qué momento tenemos que cuidarnos más? Y no solamente en qué momento, sino cuándo comienza a estar mejor o vulnerable, cuándo termina. ¿Cuándo, por ejemplo, puede una enfermedad hacernos presa de ello?
pero también podemos saber más o menos cuándo el sistema va a estar fuerte y se va a recuperar. Entonces, en ese sentido es importantísimo, pero aclararía también algo. Cuando mencionamos la influencia de la luna en algunos estados fisiológicos y mentales, claro, la luna efectivamente hay algo porque está cercana. Podemos decir el sol, sí, porque la radiación del sol, pero no es necesariamente ese efecto directo físico el que usamos o que estamos hablando en términos de Jyotish. Podría un astrofísico decirnos, ustedes están hablando de ridiculeces, no se puede medir un planeta que está a miles y miles de kilómetros va a estar teniendo una afectación. No, lo usamos porque sí pueden verse en una noche clara, podemos verlo y podemos saber dónde están y podemos medir el tiempo. Y eso entonces lo usamos como relojes cósmicos. Obviamente, en el caso del Sol y la Luna, hay una asociación paralela y podemos decir que sí, en luna llena algunas personas la mente actúa de una manera particular, la fisiología funciona de manera particular, pero eso es paralelo a la influencia que tienen los ciclos y por ello una dama que está esperando un bebé y uno le va con el calendario y le dice, me voy a mejorar en tal época. Dice, no, deja ese calendario acá y usemos este otro, que es lunar, porque son lunas. O sea, son calendarios que usamos diferentes para distintos conceptos y la naturaleza los ha proporcionado ellos para medir mejor. Y usamos ellos, sí. El año más o menos es la traslación del Sol, o sea, de la Tierra alrededor del Sol. Los meses, sí. Básicamente es un ciclo lunar, más o menos 28 días aproximadamente. Se han ajustado después. Pero existe esos conceptos y sí están relacionados a la salud física y mental. A mí solamente me gustaría agregar algo con respecto de la luna, que en Jyotish se utilizan los significados, ¿no? Por ejemplo, la luna significa las emociones, entonces, y eso es lo que vemos, la persona está afectada emocionalmente, pero hay soluciones y lo importante es la solución. Entonces, junto con el Ayurveda o con las yoga asanas, por ejemplo, se puede recomendar el Shashank Asana, que es buenísima para las emociones. Se puede recomendar con el Ayurveda que practique meditación trascendental. Pero vamos a ponerlo extremo, ya meditó, ya hizo su Shashank Asana y todavía se siente incómoda porque son las hormonas, ¿no?, que afectan nuestras emociones. Así que entonces una dieta que ayude a esa situación, ¿no? Algo que pueda comer para que le ayude a manejar las emociones cuando llega ese periodo de luna llena. O sea, Jyotish Maharishi nos lo dio para solucionar, para mejorar, para salir adelante. Siempre van a haber obstáculos, siempre van a haber situaciones y circunstancias que mejorar. Y eso es la belleza de cada área de Maharishi que nos dio. Ayurveda, Marma, terapia de luz, no importa. Todo es para mejorar cualquier situación y el Jyotish simplemente son esos ojos que ven y que nos dicen, aquí hay esta área, es el hígado, es esto, y con el complemento del resto del conocimiento podemos vivir una vida mejor, que es lo que Maharishi quiere para todos nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Esto que mencionás, Mercedes, reciben, es decir, digamos, la persona cuando recurre a un servicio del Jyotish tiene una entrevista, ¿no? O sea, ahí se da esta dinámica donde el que le está haciendo la carta le va ofreciendo información, pero aparte soluciones. No sé si vos o Rafael podrían explicar por ahí cómo es una entrevista personal, esta que vos mencionabas por Zoom, que se hacía con estos expertos Jyotish. ¿Cómo sería
una entrevista donde yo voy y digo, bueno, ok, yo nací en tal lugar, en tal ciudad, en tal día, tal hora. ¿Cómo se desarrolla eso? ¿Qué puede esperar la persona que se acerca a un Yotis en términos de la devolución que recibe y de qué manera? Que es un poco para complementar lo que estabas diciendo vos recién, Claro, ¿no? sí, sí, sí. Yo voy a dejar que Rafael les explique más a fondo, pero mi recomendación es cuando ustedes hagan su consulta de Yotish, ser específico. El Yotish les puede decir, viene un buen periodo, preguntar en qué área, cómo, cuándo y dónde. Porque uno necesita que las cosas sean lo más específico posible. Y lo maravilloso es que después que termina la consulta, siempre hay preguntas y respuestas, donde ustedes pueden, esto no me quedó claro, esto me falta más información. Así que entre más específica sea la respuesta, mejor para ustedes. Pero yo dejo que Rafael, porque él es el encargado de las consultas y mejor que él les explicará muy bien. Muchas gracias, Mercedes. Interesante pregunta. Realmente existen dos tipos de consultas habituales a un Yotishi y de nuevo insisto, estamos hablando de la parte horoscópica, ¿ya? De Yoti cuando va a una consulta que usa la carta natal para ello. Y aquí tenemos, uno puede pedir lo que se llama una lectura completa de la carta o puede pedir predicciones. La lectura completa de la carta implica que te pueda el Yotis ver, leer cuál es la situación de tus tendencias al momento de nacer. ¿Cuáles son del momento de nacer tu estructura, puntos débiles de tu fisiología, puntos y débiles y fuertes de tu fisiología, puntos débiles y fuertes de la manera como tú enfrentas la vida, puntos débiles y fuertes de tu relación con tus padres, con tus parientes, con el resto de las personas o con el aspecto afectivo en general? Puede ver los puntos débiles y fuertes de tu capacidad de adquirir conocimiento y de relacionarte con el medio. Tus partes débiles o fuertes de tu capacidad para adquirir y tener éxitos en tu vida o no. Partes débiles o fuertes de la manera en que tú desarrollas tu trabajo o tus funciones. Partes débiles o fuertes de cada uno de tus órganos, etcétera. Y esto te da una visión que te permite, primero, decir, oh sí, tiene toda la razón. Oh sí, fíjate que yo había tenido una sensación que era así, pero todos me decían que no era esto. Y entonces eso te asienta, porque toda persona tiene una intuición de quién es, pero existen tanta y conocimiento y percepciones externas que tratan de distorsionarse eso, que te presenta una claridad, ¿quién soy yo realmente? Y esto es muy importante para cualquier persona que le lean la carta y poder incluso, sobre todo cuando son puntos vulnerables, que uno dice, mira, todos andaban diciendo que yo soy así, pero ahora me lo dicen, sí, tú eres así. Y eso implica que tienes que cuidarlo, manejarlo, etc. Muy importante esto es para un niño, porque un niño o un bebé no me sabe decir dónde me está doliendo, qué me está pasando. No me sabe decir por qué me estoy relacionando con mi mamá o con mi hermano así. No me sabe decir por qué tengo estas reacciones ante estímulos externos, ruido o cosas. Y el Yotish te da con lujo de detalles todas esas tendencias y te permite entender a un niño que porque no tiene otro lenguaje que a lo mejor de pronto llorar o manifestarse, tú puedes entenderlo desde el día que nació, puedes empezar a entenderlo. Para los niños, fundamental, entender las conductas que él tiene, porque por qué las razones del estudio, dónde hay que apoyarlo. ¿Cuáles son sus tendencias a futuro? Porque uno como papá quiere que sea ingeniero, uno que sea esto otro. Pero si eso no va con él, voy a perder una carrera y después del niño tener 20 o 30 años,
empieza a sentir que no era lo de él. Entonces, muy importante la lectura de una carta, desde un niño a un joven, a un adulto, porque esa parte me explica quién soy realmente y cómo reacciono a las distintas tendencias. Y luego viene, perdón que me he expandido en esto porque es fundamental, viene la lectura de las predicciones. ¿Cuáles son las tendencias para el próximo año en distintos aspectos de mi vida? En mi salud, en mi parte económica, en mis relaciones interpersonales, en, en las cosas que tengo que enfrentar a veces relacionadas con mi familia, etcétera, etcétera. Y esto, cada una de estas sesiones, estamos hablando de 1 hora y media aproximadamente, a veces más, incluso, que me va a tomar. Y estos son los dos tipos de consulta que yo puedo pedir a una sesión de Jyotish. Muchas gracias, Rafael. El tiempo se nos va escapando, pero queremos invitar al profesor Javier Ortiz que se integre a esta conversación que está haciendo. Estoy recibiendo comentarios por WhatsApp que me están preguntando si va a haber una segunda parte del programa. Sí, podrá haber una segunda, una tercera y una cuarta parte. Va a depender de nuestros invitados que nos acompañan hoy día, tanto Rafael como nuestra querida Mercedes. Javier, ¿estás por ahí? Hola Pedro, ¿cómo están todos? Y agradeciendo la presencia de Mercedes y Rafael. Y bueno, haciendo algunos comentarios que me parecen interesantes sobre todo lo que hemos escuchado, ¿no? El enfoque sobre todo de Maharishi, quien rescató el Jyotish y le dio toda este nuevo impulso, ¿no? De prevenir el peligro antes que surja. Creo que es una de las cosas más importantes del Jyotish. Si bien es predictivo, ¿no? Como decía Mercedes, no se nos va la posibilidad del libre albedrío, ¿no? Sabemos que si hay una predicción de que va a llover, tenemos la libre elección de usar el paraguas o no, ¿no? Va a llover igual, pero si nosotros lo usamos o no ya es nuestra elección, ¿no? Entonces, ese nivel de prevención y ese nivel de elección es lo que nos da el Jyotish. Y otra cosa que me gustó muchísimo también fue esta integración del Jyotish con los demás aspectos de la ciencia védica que de alguna manera se vislumbró en lo que Mercedes nos comentaba, ¿no? Esta relación del yoga con el Jyotish, con el Ayurveda. Por ejemplo, en el yoga hay todo un área que se llama el astro yoga, ¿no? En el cual cada una de las posturas está relacionada con cada cuerpo cósmico, y en ese sentido cada uno de nosotros tiene posturas que lo ayudarán justamente a pasar por situaciones en las cuales de repente alguna configuración cósmica no está siendo muy favorable, o potenciar alguna configuración cósmica para que seamos más eficientes o podamos pasar más rápidamente alguna situación en nuestra vida, ¿no? Y la cientificidad del Jyotish, ¿no? Basada en las matemáticas profundamente, es algo muy, muy valioso, sobre todo en esta época en la cual, pues obviamente, todo nuestro conocimiento está basado en la ciencia. Y una curiosidad que tengo especialmente es con respecto a la diferencia entre el uso de las constelaciones solares y las constelaciones lunares para las predicciones, ¿no? La astrología conocida occidental está basada principalmente en las constelaciones solares, ¿no? En las 12 constelaciones solares, pero la védica, para poder ser más precisa, usa estas 27 constelaciones lunares. Ya dijeron algo de eso, pero si pudieran profundizar quizá un poquito en este concepto para que las personas lo tuvieran más claro. Muchas gracias, Javier. Y sobre todo, Mercedes, esta pregunta que acaba de hacer Javier nos permite, tanto a ti como a Rafael, ir redondeando
esta parte del programa porque después invitamos a Javier a hablar sobre una de sus creaciones poéticas que mostramos al cierre del programa. Por favor, Mercedes. Sí. Lo que sí me gustaría aclarar antes de contestarle la inquietud a Javier es de que cuando se hace la consulta de Jyotish, lo más importante es que Rafael se asegura de que todo le quede claro a la persona que hace la consulta. Eso es muy importante. Entonces, con referente a las constelaciones de la luna, lo que sucede es que la luna es sumamente específica. Cada uno de los nakshatras son sumamente específicos para poder hacer la predicción. Son los nakshatras de la luna o esas casas de la luna, que es lo que nos determina exactamente lo que va a suceder. Por eso es que Jyotish es preciso. Es al minuto, al segundo. Entonces ahora le doy la palabra a Rafael, pues ya no tenemos mucho tiempo, pero ya yo espero que algo les haya aclarado con las constelaciones de la luna. Sí, Mercedes, estamos teniendo un muy buen feedback con el programa de hoy, así que va a haber una segunda parte definitivamente, así que... Ok, Rafael, cuéntanos. Gracias. Bueno, realmente el Jyotish, para Jyotish usa las constelaciones solares y las lunares, ¿ya? Y lo primero que va a partir, porque es importantísima la posición que tiene el Sol mirado de la Tierra para poder medir ciertas variables muy particulares, pero tenemos 12 solamente del Sol y la Luna tenemos 27. Por lo tanto, es una sintonía más fina. Es como podemos medir en centímetros, pero también podemos usar la escala de milímetros y va a darnos otra predicción. Y más aún, podemos usar, hay distintas, por decirlo así, formas de calibrar y refinar la predicción. Y un Jyotish experto, la verdad es que usa increíble cantidad de constelaciones, subconstelaciones y subconstelaciones, etc. Pero eso es también una herramienta, un elemento muy perfecto para el Jyotish. Importante aclarar de que nosotros hoy día hemos hablado de la predicción, pero no hemos hablado mucho de los remedios. O sea, ¿qué hacemos si tenemos ciertas tendencias? Hemos hablado de que, y lo ha dicho muy bien Mercedes, la meditación trascendental es un muy buen remedio para toda tendencia que tenga que ver con estas influencias que el Jyotish nos dice. Y no hay consulta en que el Jyotish va a preguntarnos si hemos aprendido a hacer meditación trascendental, si tenemos Siddhi, si estamos practicando, si somos regulares, y porque definitivamente, como hablamos recién, el poder hacer que la mente llegue a ese nivel en que pierde las limitaciones de tiempo y espacio y se hace uno con todo, es decir, es como meternos en el tablero de control maestro de la creación, lo define Maharishi, a ese estado de conciencia pura, a ese estado del ser. Pero existen otros elementos de los cuales vamos a hablar en las próximas sesiones, que es seguramente el proceso de yagyas. Así que eso sería fundamentalmente lo que de qué vamos a hablar en las próximas sesiones. A mí lo que me gustaría aclarar, tu disculpa Pedro, rapidito, es que no es solamente las constelaciones de la luna, del sol, es la infinitud de cartas natales que se toman en cuenta, los periodos. Ustedes no tienen una idea. Para mí como estudiante, mi primera predicción, yo tuve que horas trabajando para que la predicción fuera precisa. Claro, el Jyotish tiene más experiencia. Están los yogas, posiciones planetarias que indican
que tal cosa va a suceder. Pero lo dejamos para otra ocasión. Muchas gracias. Y ahora nos va a encantar escuchar, es un poema, ¿no? Algo de Sí. Javier. Muchas Yo gracias. quería rescatar de Mercedes algo que tú y Rafael han mencionado, el tema de la conciencia, que es en definitiva, no todo se remite a unos cálculos fríos matemáticos, sino que también esto está una descripción refinada, especialista en este conocimiento que Maharishi nos lee, como es el Jyotish. Y ese es un valor muy destacado y que da así profundo a todo este conocimiento y no se queda en una cosa que uno puede leer en cualquier diario o revista por ahí, por muy seria que sea, porque en definitiva el Yoti está tocando temas muy profundos en la vida de las personas. Y como tú bien decías, Mercedes, en esta parte final del programa siempre tenemos música y poesía. Normalmente nos está acompañando nuestra querida Rosa Sani, pero ella hoy día está con otro compromiso. Y vamos a invitar a Javier que introduzca este poema que hemos seleccionado para hoy, al cierre, como es Altiplano. Este poema forma parte de un poemario, Brandarshan, pero dejemos que Javier introduzca esta obra. Gracias, Pedro. Sí, este poema Altiplano surge en un lugar en donde las estrellas, el cielo y el cosmos se ven muy claramente, ¿no? No sé si alguna vez ustedes han estado a 4.000 metros de altura, pero parece que uno pueda tocar la Vía Láctea, ¿no? Y un poco el poema trata de esa relación de uno con el cosmos, con todo lo que existe y con las personas, ¿no? Que como nos enseña Maharishi, como nos dice Maharishi, como nosotros lo experimentamos al meditar, ¿no? Cada individuo es cósmico, ¿no? Entonces ese reflejo que cada persona nos da en su sonrisa o en el brillo de sus ojos es el brillo del cosmos que nos quiere sonreír y mostrar su felicidad a través de todo lo que existe. Entonces es un poco eso de lo que trata el poema, y bueno, siendo breve, dando mejor paso para que los que nos acompañan hoy puedan disfrutarlo. Gracias, Javier. Queremos decir que este poema ha sido musicalizado por un muy querido compositor y músico argentino, Félix Andina, que es uno de los pocos intérpretes en la flauta bansuri, que es un instrumento tradicional de la música gandharva de la India, y en esta oportunidad también tiene un acompañamiento gráfico elaborado por el responsable de nuestro programa, como Nahuel Ortiz. Entonces, nos despedimos hasta la próxima semana, agradeciéndole a Mercedes, a Pin y a... ¿Tú, Mercedes, estás conectada desde Estados Unidos o de Panamá hoy día? Ahorita mismo me encuentro en Florida, en los Estados Unidos. Ah, sí, gracias. Y Rafael, que nos acompaña desde Santiago de Chile, les agradecemos la participación. Yo estoy muy contento porque hemos tenido muchos comentarios en mi WhatsApp que nos obligan necesariamente a volver a verlos la próxima semana. Así que nos despedimos hasta la próxima semana y los invitamos a que sigan viendo en YouTube y Facebook esta obra de Javier Ortiz y Félix Andina, Altiplano. Hasta la próxima semana. Gracias. En lo más alto, en la cima del mundo, me acerco a ti. Aquí mi cabeza retorna a levitar entre celajes teñidos por el sol.
retumba y lluvia la ambrosía en mis 3 cerebros. Ahora todo está más cerca de mis ojos. La pureza del aire resalta los colores verdaderos. Cada cosa no es más cosa, resucita y se levanta de entre los muertos. El mundo no es más un plano cuadro inanimado. Se ondula, respira y canta, me acaricia. ¿Por qué mi corazón se paraliza? Estás siempre aquí, Señor mío. Floreces entre pullas cuando menos lo pienso. Todos los rostros se alinean, son solo uno, son solo el mío. Esta respiración acelerada y estos ojos luceros explotan siempre. Pierdo el sentido. El éxtasis de mi lágrima sacia tu sed del lago flotante. Tierra alta, no puedes esperar a que llegue. Brincas hasta las nubes y me envuelves con la cálida embriaguez de tus entrañas. Tierra flotante, mi frente besa tus pies al primer calor de tus mañanas inflamadas. El lago se bebe al sol para engendrar a tus hijos. Amanece luna sobre el lago. Por la noche, solo los contornos y las tremendas auras lácteas me acompañan. La memoria se activa en esta, mi nueva gran cabeza, lista para percibir simultáneamente los confines de lo mínimo, lo máximo y lo próximo. Humayo. En mis límites craneales las constelaciones encuentran su bóveda celeste. Se activan concurrentes para despertar al sol. Estrellas nuevas entretejen de luces mis cabellos. La oscuridad es plena luz de siempre. Mi corazón está en su cueva. Es un globo inflado con la sonrisa de un niño. Desde allí, mis 3 cerebros observan simultáneamente todo altiplano. Mis 3 ojos despejan todo aroma de los rostros. Perciben cada surco y su cosecha. Puedes conversar con todas las cosas a través de los tremendos ojos de la vaca. La cebada madura es mi cabello que agita el viento en su garganta y esparce sus semillas por la hipérbole del valle. El diente de león se asoma. Un soplido basta para que las estrellas vuelvan al cielo. Humayo, te elevas para que te beba desde el aire. Formas una cascada ascendente que entra por mi boca y sale por mis ojos. Te has posado sobre mí. Ya no puedo ocultarme. Me descubres detrás de los cerros, debajo de las rosas. Me rodeas y me cantas con tus miles de manos trenzadas y con todas tus voces silbando alrededor de mi corazón erguido. Hubo una tierra que un día fue cielo. He vuelto para recordar su memoria. Por fin, el sol del este le da vida a las piedras. Seguinos por YouTube y Facebook Live y en agenoy.com.ar. En todo el mundo. Mente Activa. Un encuentro para desarrollar el potencial que hay en tu interior.